Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Seguimos disfrutando el alimento diario. Serie La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y Piedras Vivas para la Edificación. Título del tomo: Ha llegado el momento de que Dios gobierne la tierra. Autor Pedro Don. Título de la semana: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Día viernes, leer con oración. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Repetimos, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. Título del día: Tener comunión de vida para andar en la luz. Al hablar de la importancia de la luz en la comunión de vida, el apóstol Juan dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 8. Todavía tenemos la naturaleza pecaminosa en nosotros, por lo que es una herejía decir que después de que alguien cree en Jesús, su naturaleza pecaminosa es erradicada. Aunque creemos en el Señor, esta naturaleza no ha sido erradicada porque aún tenemos el pecado habitando en nosotros. Esta era la angustia del apóstol Pablo relatada en Romanos. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Capítulo 7, versículos 15 al 17. Por tanto, por un lado, todavía tenemos la naturaleza pecaminosa en nosotros, pero por otro lado, vivimos en la comunión del cuerpo. Y vivir en la comunión del cuerpo trae luz, la cual nos ilumina cuando cometemos un pecado. A veces, no se trata necesariamente de un pecado grave, de aspecto moral, por ejemplo, sino de una pequeña injusticia o de una ligera tendencia a pensar en cosas malas. Incluso los pequeños desvíos son detectados por la luz de la comunión de vida, y cuando somos iluminados, debemos tratar inmediatamente con nuestros pecados. Si incluso después de haber sido iluminados, aún permitimos que un pecado crezca, luego será difícil eliminarlo, y podemos empezar a justificarnos. La consecuencia es que cauterizaremos nuestra conciencia y la luz que proviene de la palabra ya no tendrá efecto en nosotros. Entonces pensaremos que no tenemos pecado y haremos a Dios mentiroso. Cuán esencial es para nosotros vivir en la comunión de vida y resolver inmediatamente todo lo que la luz revela. Juan nos muestra cómo tratar con los pecados después de haber sido iluminados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Nunca menospreciemos la iluminación de la palabra para no permanecer en tinieblas. A través de la palabra de vida, anunciada por el apóstol, fuimos introducidos en la comunión de vida con Dios y con los hermanos. Sin embargo, como Dios es luz, si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El asunto del pecado no es solo una cuestión ética, sino que implica el peligro de interrumpir la circulación de vida. Como miembros, no podemos perder la comunión de vida del cuerpo de Cristo, sino que debemos permanecer en la circulación de la vida. Si hay un pecado no confesado en nosotros, puede interrumpir la comunión
y una vez interrumpida, ya no recibiremos el suministro de vida y moriremos espiritualmente. Por eso es importante reconocer que Dios es luz. Repito, no es solo una cuestión ética, sino que es una cuestión que afecta la circulación de vida del cuerpo de Cristo. La gravedad de andar en tinieblas no es que sufriremos algún castigo disciplinario impuesto por los líderes de la Iglesia, sino que implica el peligro de interrumpir la comunión de vida. No permita que esto suceda. Aniquilemos en nosotros cualquier rastro de pecado, ya sean pensamientos, tendencias, pequeñas injusticias o un ligero rencor contra un hermano o una hermana. Resolvamos el problema pronto. En el lado positivo, si andamos en luz como Dios está en luz, tenemos plena comunión unos con otros, permitiendo que la vida circule libremente y nos vivifique a través de la palabra. Esto promoverá el crecimiento de vida de los miembros del cuerpo y la edificación de la Iglesia. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.